Hola familia de Brazas, bienvenidos a este domingo 14 de febrero. Te damos la bienvenida, estamos muy animados de poder estar con ustedes esta mañana y pues inclusive este 14 de febrero que estés festejando con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y estamos ansiosos de poderte ver próximamente acá en Brazas, en tu casa. Pero antes de iniciar el mensaje, nos gustaría orar y tener este tiempo en las manos del Señor. Así que, ¿por qué no nos acompañas? Y vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por tan bella mañana, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje sea dado por ti, Señor. Que lo que haya que cambiar, Señor, tú lo cambies, tú lo transformes. Primeramente, Padre, en mi persona, Señor, y también hacia la familia de Brazas. Gracias por ellos, gracias Dios, porque a pesar de esta pandemia, tú estás con nosotros, Dios. Y queremos, Padre, agradecerte, queremos disponer de este tiempo, Señor, para poder ministrar, Señor, a través de la palabra, a tu Santo Espíritu, tu buen Espíritu. Y gracias, Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y bendecimos a la familia de Brazas que está escuchando y que escuchará este mensaje. Te lo agradecemos y estamos a tus órdenes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Nuevamente, bienvenidos familia de Brazas. Te recuerdo mi nombre, Jail Álvarez. Y estamos en este tiempo tan bonito del 14 de febrero, domingo 14 de febrero. Y déjame decirte que me estuve haciendo una pregunta durante la semana. Y si de verdad es posible ser generoso como Jesús lo fue. Es una palabra tan importante en nuestra vida porque durante la serie que nuestro pastor ha estado dándonos cada domingo, esta serie llamada La Mejor Manera, pues justamente nos enseña, ¿verdad?, cómo Jesús era consciente, era accesible, lleno de gracia, inclusive amando desmedidamente a su pueblo, a los que lo merecían, pero también a los que no lo merecían, con una gran misericordia. Y también Jesús vemos que era muy atrevido porque daba y mostraba con su corazón de padre, pero con su corazón de fuerza, al dar un mensaje importante con las verdades bíblicas que tú y yo necesitamos escuchar cada vez más, y nos invita a ser atrevidos, ¿verdad?, con un espíritu lleno de poder y de dominio propio. Y esta mañana me es muy grato poder estar contigo y acompañar a esta siguiente forma de cómo ser más como Jesús, cómo amar más como Jesús a una buena manera. Y justo esta es ser generoso. Pero déjame decirte que ser generoso es ser menos egoísta, es drenarte, vaciarte a ti mismo por completo y dejar un espacio a la empatía. Y me gustaría que esta fórmula de generosidad la veas como un complemento del amor y de la humildad que Jesús mostraba. Ser generoso es lo contrario del egoísmo. Inicia con cosas básicas, inclusive cosas tan sencillas que a veces tenemos a lo inmediato, como ser amable con alguien, dar una buena sonrisa, ya sea darle un ray a alguien, ¿verdad?, por una necesidad que tiene, ayudar a atravesar la calle a una persona que lo necesita. Pero también ser generoso nos lleva a otros extremos donde tu persona tiene que ser inclusive acompañada de más humildad. Y familia, aquí muchas veces es donde nos cuesta trabajo amar. Piensa, ¿a quién te está costando trabajo amar? ¿Cómo nos cuesta amar en este tiempo? En realidad, a mí mucho. Más cuando he sido ofendido, más cuando he sido traicionado o cuando viene alguna persona que inclusive apela a mi ego, porque lo que muchas veces nos impide ser generosos, familia, es el egoísmo. La generosidad de Jesús nos lleva a amar a esa persona o esas personas más allá de lo que nuestro ser puede dar. Y justamente esta mañana queremos ver en un pasaje cómo Jesús fue generoso, cómo demostró que el renunciar a sí mismo y enfocarse en la necesidad, una necesidad que viene del cielo y que es necesaria, rompiendo la comodidad de nuestra persona, nos ayuda a cumplir el propósito de Dios. La generosidad de Jesús, familia, no solo fue un acto que demostró en el pasaje que vamos a ver a continuación, sino creó un impacto en los corazones de los discípulos, de su gente, y también es un impacto que genera hacia nosotros, desde esos tiempos hasta nosotros, y justamente es para dejarlo grabado en nuestro corazón y nuestra mente. Te voy a acompañar a que vayas junto conmigo al libro de Juan, al capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 1 al 17, y tengo algunos puntos para nosotros, familia, pero vamos a leer Juan 13, capítulos del 1 al 3, vamos a leer, y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, y mira cómo dice, que pasara de este mundo al Padre. Jesús sabía lo que venía hacia adelante. Jesús sabía que era un tiempo y era la última noche y la última cena que iba a pasar con los discípulos y con todas estas personas que estaban
ya viviendo con Él, que habían pasado una serie de cosas durante su ministerio. Él sabía dónde iba, porque sabía de dónde venía. Y dice a continuación, porque había amado a los suyos que habían estado en el mundo y los amó hasta el fin. No los amó de un momento, los amó hasta el fin de su crucifixión y hacia adelante. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, y que le entregase. Familia, qué hermosa descripción tenemos aquí del tiempo que Jesús estaba disponiendo con los discípulos. Era una última cena en la que Jesús sabía que moriría pronto, pero regresaría al Padre Celestial. Y durante este tiempo en la tierra que Jesús estuvo, consideró un amor perdurable para ellos, porque cuando Él decía aquí la palabra, que amó a los suyos y los amó hasta el fin, los amó, familia, porque el Padre se los entregó, los amó por elección, por redención y por un amor profundo. En el corazón de Jesús se encontraba la gente, es un Dios personal. Su mayor preocupación en este inicio de la cena era seguir preparando a las personas, a los discípulos, para que continuaran sus deberes futuros, su discipulado y su ministerio futuro. No se quedó solo pensando en las penas que pasaría. ¿Cuáles penas pasaría Jesús? Que iría, ¿verdad?, al Gólgota, que iría a esa crucifixión, que pasaría vituperios, que pasaría sufrimientos. ¿Qué hizo Jesús? Apartó eso y se enfocó en el amor, en la generosidad, pero aún más en el servicio, en su familia. Y esto me lleva a un primer punto para nosotros. Familia, tú y yo somos de Jesús. Él se dio por nosotros, se dio por ti, por mí, completo, hasta lo más preciado que fue su sangre, y su cuerpo fue golpeado. Pero mira que somos suyos porque Jesús nos escogió. Somos suyos porque Jesús se entregó en la cruz. Somos suyos porque nos compró a un precio muy alto, pero también somos suyos porque Él conquistó sobre la muerte. Qué maravilloso mensaje que Jesús, a pesar de ese tiempo que iba a pasar de sufrimiento, se detuvo a decirte, tú eres mío y lo somos, familia. Gracias a Jesús que somos suyos, porque esa muerte que lo llevó hasta el fin de un momento, trasciende hasta los siglos y los siglos. Tú y yo somos herencia suya, somos pueblo suyo, y gracias por su sacrificio. Vemos hacia adelante que cuando estaban cenando y que el enemigo, el diablo, puso en el corazón y puso en la mente de Judas esa necesidad de entregar a Jesús, justo cuando nos dice aquí la palabra que estaban cenando, significa que no había terminado eso, aún estaban en el acto de cenar. Y fue ahí donde Jesús empieza a hacer un acto grandioso, algo que no estaba tal vez preparado para los discípulos, la gente que estaba ahí, pero lo hizo por una gran generosidad. Vamos a leer el versículo 4 y 5 para ver qué fue lo que hizo Jesús. Y dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. ¿Qué fue lo que hizo? Se la ciñó, o sea, se la puso aquí cerca. Luego puso agua en un lebrillo, que es como un recipiente, ¿verdad? Y le puso agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús tenía una profunda conciencia, familia, de su naturaleza, de su divinidad, de su identidad, de su posición digna, que vino de Dios y que iba a Dios. Y esa última noche, esa última cena, Él condescendió y además se concentró en crear un recuerdo increíble para los discípulos, pero también para ti y para mí. Y es
modelar el futuro de la humanidad a través de una generosidad. Y recuerda la fórmula que yo te mencioné, la generosidad viene acompañada de amor y de humildad. Y eso fue lo que Jesús estaba demostrando aquí. Toma la escena un poco y por un momento. Era un edificio en la parte alta de este lugar, cerca del estanque de Siloam, donde Jesús también había hecho otras maravillas. Una mesa, ¿verdad?, rectangular, larga, donde estaban sentados los discípulos y tal vez estaban peleando quién se iba a sentar primero, a la derecha o a la izquierda de Jesús, pero no se peleaban por tomar la toalla primero, porque ¿sabes qué, familia? En esta escena lo que faltaba era una persona que tomara su lugar. No había una persona que tomara esa responsabilidad, es decir, un siervo que en esos tiempos, cuando tú llegabas a un lugar con los pies sucios y llegabas, muchas veces lo primero que se hacía era ofrecer un lavamiento de los pies, era tener esa generosidad sabiendo que el camino largo o el camino tal vez que habían recorrido las personas necesitaba de esa limpieza. Y ninguno de los discípulos tomó ese lugar. Jesús se atrevió, y volvemos a recordar que la mejor manera nos dice que Él fue atrevido, pero también generoso, que en ese momento, sentados ahí, en esa mesa, antes de disponer de la cena, los discípulos tal vez estaban peleando por ese lugar, porque el libro de Lucas también nos dice que hubo un conflicto ahí. Y Jesús sabía, Jesús ya tenía premeditado todo. Y Jesús usó su poder, todo su poder para servir, para ser generoso. No ocupó su poder, familia, para cambiar su identidad. No ocupó su poder para inclusive mal usar la posición de Dios y que Dios la había hecho, sino que lo hizo para servir con humildad y con amor. Y el otro punto que tengo para nosotros, familia, es que tengamos cuidado cuando estamos sirviendo a la familia de la iglesia, cuando estamos sirviendo a los santos, porque podemos mal usar y abusar del poder cuando no sabemos realmente quiénes somos ni de dónde viene nuestra identidad. Y la pregunta que tengo, familia, ¿tu identidad y la mía está demostrando generosidad? Yo espero que sí, porque si tú estás sirviendo, tienes una gran responsabilidad, pero no es una responsabilidad impuesta por el hombre, es una responsabilidad impuesta por Dios que te ha permitido y me ha permitido ofrecer como sacrificio, ¿verdad?, grato y humilde delante de Dios con generosidad. Y muchas veces eso implica que lavar los pies es meternos a un lugar sucio, meternos a un lugar que no queremos meternos y que nos lleva de la izquierda a la derecha para ser humildes y ser justos como Jesús lo fue. Jesús quería, familia, que esa cena fuera recordada y celebrada no solo como una cena y como el preámbulo de la última noche para que Jesús pasara al momento más difícil, pero a la vez más glorioso de su ministerio, que era la crucifixión. Él quería celebrar y enfocar en que la generosidad y el servicio es un hecho que nos lleva hacia adelante, porque Él estaba dando un ejemplo, y vamos a leer hacia adelante porque les dice, ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también puedan hacer. Vamos a leer a continuación del 6 al 11 para ver lo que el Señor tiene. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Siempre Pedro, ¿verdad? Y lo recordamos como que a veces tenía esos errores de preguntar y cuestionar al Señor con ese asombro, ¿verdad? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y efectivamente, Pedro no sabía lo que estaba por suceder y no entendía
La relación que Jesús estaba haciendo con sus discípulos y con Él y con cada uno, porque les lavó los pies al que lo iba a traicionar, al que lo estaba cuestionando, a los que lo iban a olvidar. Y Jesús estaba ahí, siendo generoso, siendo amoroso, porque lo estaba demostrando. Y le dice Jesús: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, y ahí es donde Pedro entiende, ¿verdad? Entiende de esa fase de que antes no entendía y de que el servicio venía con una bendición, pero no era solo lo que él estaba por recibir, sino lo que venía hacia adelante con una gran relación con Jesús, porque Jesús, después de morir y resucitar al tercer día, iba a volver a tener relación y tiene relación contigo y conmigo, familia. Él está en nuestra vida y quiere tener esa relación, pero necesita que tú y yo dejemos primero que seamos lavados por su Espíritu, por su palabra. Y es cuando Simón le dice: Señor, lávame, no solo estos pies, sino también las manos y la cabeza. Qué bello que Pedro pudo entender eso, ¿verdad? Jesús estaba rompiendo, familia, el paradigma de los honores y del prestigio que muchas veces tenemos tú y yo y que tenemos en medio de este mundo, un mundo lleno de cosas que nos distraen y que no nos permiten ser generosos y que seguramente no nos está dejando cumplir nuestro propósito en esta vida. Y mi punto a continuación, familia, es que a veces mostramos un corazón de servicio al aceptar el servicio para la iglesia y para otros, pero si solo servimos y nos negamos a ser servidos, puede ser que haya una señal de orgullo. Cuando tú sirves, pero a la vez eres servido, debes dejar que suceda, porque Jesús estaba mostrando que era necesario. La humildad del hombre, familia, comienza con dar un servicio, pero inmediatamente termina con la disposición de recibirlo. Y gracias a Dios por mi familia de Brazas. Gracias porque hoy este mensaje está utilizando personas que están dispuestas con un corazón de generosidad. Gracias por el pastor que cada domingo está dispuesto a servir y entregar de sí para poder dar un mensaje. Gracias por los que levantan la casa, por los que sirven y la preparan cada mañana. Y ahí se muestra la generosidad de Dios en sus vidas. Yo estoy muy agradecido y yo espero que tú estés agradecido con eso. ¿Cómo ser más generosos, familia? Me gustaría responderlo en una sola frase: ponte en el lugar de alguien más y sírvele. O mejor aún, ten empatía y ten amor. Hacia adelante, el versículo 10 nos dice que Jesús les dijo: mira acá, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y él lo decía, ¿verdad? Porque iba a ser entregado por alguien. Pero también Jesús nos habla acá de un lavamiento no solo inicial, sino continuo. Es decir, ese lavamiento que nos da y nos dio su sacrificio en la cruz, solo una vez y para siempre, pero un lavamiento continuo, espiritual, que nos da a través de su palabra y que necesita que tú y yo tengamos esa generosidad, no solo para servir, sino la generosidad, ¿sabes qué, familia? De mirar su palabra. Una generosidad de decir: Dios, ¿qué estás diciendo a mi vida? Porque seamos sinceros, familia, nos obsesiona tener el control muchas veces de la generosidad a la luz de lo que tú y yo podamos hacer. Es decir, cuando tenemos controlado hasta dónde llega nuestra generosidad. Pero aquí Jesús habla que tenemos que ser limpios y sanos en todo momento para entregarnos limpios completamente. Y eso es lo que quiere el que tú y yo estemos completamente sanos en espíritu para servir, pero también para amarle, para hablar de Él con un buen espíritu, un espíritu que nos lleva justo a ser generosos.
ser y vivir generosamente bajo un concepto radical como el que Jesús vivía, familia, ejemplifica la mejor manera de cómo podemos servir y ser generosos. Y tengo una pregunta para ti y para mí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien y que no esperaba? Algo radical como lo que hizo Jesús, algo drástico. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que hiciste y cómo fue? Yo espero que en ese momento Jesús se haya mostrado a ti, pero también a aquella persona que le pudiste servir. Este lavamiento que Jesús nos invita es un lavamiento que inclusive es permanente, familia, porque necesitamos ser lavados por la palabra. Hoy, esta mañana, yo te pido que medites en esta palabra y que digas: Jesús, quiero ser lavado por ti. Que sea tu espíritu, tu buen espíritu, que me está llevando a ser más generoso. Vamos a leer a continuación el versículo 12 al 17. Y dice así: que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Es decir, Jesús tomó este servicio, regresó con el manto y volvió a la mesa donde estaban cenando. Y les dijo: ¿saben lo que os he hecho? Les hizo esta pregunta tan importante a la luz del ejemplo que él había demostrado. Y les decía: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Recuerda que Jesús sabía que era de Dios y que iba a Dios e iría, ¿verdad? Y el poder que Dios le había dado y le había entregado previamente, lo usó para servir. Pero les está diciendo: tú me llamas así, pero también estás haciendo como yo. Y dice el versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberáis lavar los pies de los unos a los otros. Se refería a los que tenía inmediatamente, cómo estaban ministrándose los unos a los otros, cómo estaban amándose los unos a los otros, cómo se estaban sirviendo. Y les dice en el 15: porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué maravilloso, familia, que la vida completa de Jesús fue un ejemplo para los discípulos, lo fue para nosotros. Aquí Él les da esta pregunta, ¿verdad?, para demostrar lo importante y llamar su atención y llamar tu atención y la mía esta mañana. No fue una lección de vida solo para ese tiempo, sino para hasta este momento. Y mi punto acá, familia, es que, y seguro lo has escuchado, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿verdad?, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, y yo diría también por todos, ¿verdad? Esa es la mayor expresión del amor y la generosidad de Jesús hacia sus discípulos, pero también hacia nosotros. Jesús nos dice que nos lavemos los pies los unos a los otros, y aunque hoy tal vez no es literal, para el mundo es fácil criticar, familia, es muy fácil ensuciar los pies, y muchas veces hasta para nosotros, criticar y decir cómo viene la condición de esa persona, ¿verdad? Pero muchas veces no nos detenemos a pensar que nosotros necesitamos tomar ese acto como Jesús para lavar los pies, tomar el hebrillo, ¿verdad?, poner el agua, sujetar la toalla, y que con el don o los dones que Dios te ha dado puedas servir generosamente. Familia, la forma en como Cristo espera que tú y yo actuemos cuando alguien entra por la puerta de la iglesia es que justo te ciñas en un acto de identidad de siervo, te pongas la toalla y vayas y atiendas la necesidad espiritual de esa persona y laves los pies, porque Jesús nos demostró con este acto que el lavamiento del agua por la palabra, como dice Efesios 5:26, Él espera que tú y yo usemos esa misma agua, un agua espiritual que hace que las personas vengan a Cristo, sean transformadas, pero necesita gente generosa y dispuesta para servir, porque el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado
ni el que le envió, como dice la palabra. Vemos acá, ¿verdad?, cómo se los recalca y cómo lo dice a ti y a mí en este versículo 16 y 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Porque si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Familia, pasemos de la teoría a la práctica. No solo es necesario que la sepamos, sino que lo hagamos. Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Maestro, y que Él nos dio este ejemplo de generosidad para este mundo caído, Él sirvió humildemente y quiere que tú y yo lo hagamos. Familia, ¿estás cumpliendo tu llamado a través de la generosidad de Jesús? ¿Cómo estás sirviendo con amor y humildad a tu familia y a los demás? Y me gustaría concluir con esto, que solo hay una manera de poder resolver esta tensión que tal vez puede estar generando tu corazón y el mío, del ideal y el estándar tan maravilloso que tiene Jesús para amar y ser generoso hacia el mundo, pero también a la luz de la fea realidad que tiene nuestra vida, posiblemente con una vida egoísta y que no está siendo generosa. Necesitamos de su espíritu, familia. Necesitamos de un espíritu que transforma, que llena y que hace que nos movamos de la puerta del egoísmo hacia la puerta de la generosidad. Que seamos movidos completamente por un espíritu de dominio y de control, pero también de amor. Jesús quiere amar a través de nosotros, familia. Nuestro trabajo en esta vida terrenal consiste en dejar que ese amor suceda, primeramente en nosotros, pero en resumidas cuentas, familia, amamos como Jesús cuando dejamos que Jesús ame a través de nosotros. Otra vez, familia, amamos como Jesús cuando dejamos que Jesús ame a través de nosotros. Y ese resultado es un resultado guiado por su Espíritu, pero también es una tarea interior en la que necesita diariamente ser lavados por la palabra, ser lavados, tener en espíritu y en verdad esa relación con Jesús. Y quiero que sepas que estas formas que hemos hablado hasta este momento y que nuestro pastor también nos ha dado, por ejemplo, ser consciente, también nos lleva a que hay un espíritu que nos lleva a ser consciente, y es el espíritu de sabiduría, el espíritu de Dios que muestra a Jesús en este mundo. Es la revelación más grande, y no es solo una revelación de Dios, sino de aquel que revela al Padre, y en su sabiduría y sabiduría de la palabra nos hace ser más conscientes para amar como Jesús lo hizo. Pero también un espíritu accesible, un espíritu de consuelo que no solo hace las cosas con palabras, sino que las hace con hechos, como lo acabamos de ver. Y familia, Dios nos consuela desde el interior hasta el exterior. Y también nos hace ser llenos de gracia, como lo hemos visto en la serie, de la mejor manera, afirmándonos en el espíritu de la gracia, que es gratuita y poderosa por el sacrificio de Jesús, lavando nuestros pecados, porque tú y yo le pertenecemos. Y somos atrevidos porque tenemos un espíritu de dominio propio, un espíritu de poder, para que obremos en su nombre únicamente y por su cuenta en esta tierra. Y hemos visto que somos y podemos ser generosos como Jesús, afirmándonos en el Espíritu de Dios, un espíritu que nos da vida, como ese árbol que crece, que madura, que da fruto y que es generoso, extendiendo el amor a través de ese amor. Familia, concluyo con lo siguiente: para ser generoso y amar como Jesús lo hizo, abramos los ojos espirituales y el corazón para ser movidos por Jesús y su generosidad. Porque esto es lo que necesita la Ciudad de México, es lo que necesita la familia de Brazas, es lo que necesitas tú, ser generoso ahí en tu vida y vivas tu propósito bien.
Y familia, te voy a dar una recomendación. Si detectas que hay un lugar en la iglesia o en tu casa o en tu vida donde se necesite un trabajo sucio, duro y que requiere servicio sin recibir nada a cambio, ve por ello, tómalo y siéntete satisfecho con ello. Si puedes realizar un servicio que pocos buscarían hacer por sí mismos o que apreciarían que alguien más venga a hacerlo, tómalo y hazlo. Ocupa ese lugar y sé generoso como Jesús. Vamos a orar. Gracias Jesús, gracias Dios te damos por esta mañana, por este mensaje, Señor. Pedimos que seamos más generosos como tú lo fuiste. Gracias, Padre, porque vemos que a través de este acto maravilloso, Señor, del lavamiento de los pies, tú te detuviste, Señor, a servir, a amar con tanto poder, con tanto sacrificio. Gracias, Dios, porque queremos ser como tú y menos como nosotros. Y yo agradecido, Señor, por mi familia de Brasa, Señor, porque están entregándose, Señor, están siendo generosos. Pero aún, Padre, queremos ser movidos y moldeados por ti, por tu Espíritu, cada vez más para ir a ese modelo y a esa semejanza que eres tú. Gracias, Dios, porque tú no te detuviste a pensar en lo que ibas a vivir y pasar y sufrir. Y esa noche, Señor, la seguimos recordando también, que tenemos que lavar, Señor, los pies. Tenemos que lavar los pies por la palabra, porque es tu Espíritu y la palabra la que nos lava. Pero que tengamos disposición, Señor, generosa, de ser atrevidos, de ser movidos, Señor, y romper, Señor, el status quo, de romper, Señor, nuestro panorama social, nuestro panorama, Señor, económico inclusive, para ser más generosos. Gracias, Dios, por tu palabra, y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, familia, gracias por estar este domingo 14 de febrero con nosotros. Espero que sigas meditando en la semana en esta palabra y te invitamos a que te conectes a todas las actividades que tenemos, a los tiempos de oración, los martes de discipulado, y ha sido para mí un gusto saludarte y que seas bendecido. Pasa buen día.